Entonces vamos a empezar a desarrollar este problema. Como vemos acá, esta es una mezcla de multiplicación, acá hay una división y acá hay una potencia. Pues antes de derivarlo lo podemos expresar de la siguiente manera. X menos 1 por X menos 1 entre X más 1 elevado a la 1 tercio, ¿no? Raíz de X cubo es 1 tercio, ¿no? Entonces yo tengo acá primeramente, tengo la operación de la multiplicación, ¿no? Esto como si fuera una variable, U, y esto como si fuera la otra variable que sería V. ¿Qué dice la fórmula de la multiplicación? Entonces cuando yo tengo una multiplicación, la fórmula derivada dice que derivo el primero por el segundo, más el primero no lo derivo y derivo el segundo. Entonces vamos a derivar, vamos a aplicar esta fórmula a este problema. Entonces digo la derivada sería derivar el primero, o sea, x menos 1 y multiplicarlo por el segundo. Más, cuando es multiplicación ya no es menos, sino más. Ahora, ¿qué dice? El primero no lo derivo y derivo el segundo. O sea, tengo que derivar eso. Entonces, el u acá viene a ser el x menos 1. El v viene a ser x menos 1 sobre x más 1. Un momentito. Les decía que aquí he aplicado la multiplicación. ¿Por qué multiplicación? Porque veo que hay dos funciones. Una es x menos 1 y la otra es x menos 1 sobre x más 1 elevado a la 1 tercio. Entonces yo tengo que aplicar esta fórmula, ¿no? Que ves, te estoy señalando. Primero derivo la primera, la multiplico por la segunda, más la primera la dejo, o sea, cuando hablo de la primera hablo de la función u y la segunda la derivo. Ahora sí derivemos. Entonces si nosotros derivamos, la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1, como es un número que está solo, es 0. O sea, derivada de x es 1. Va a quedar 1 por toda esta cosa que estás viendo acá. Da lo mismo, pero no. O sea, va a quedar x menos 1 sobre x más 1 elevado a la 1 tercio más x menos 1. Ahora si derivo esto, tengo que derivar esto. Entonces tú te pones a pensar, ¿cómo derivo esto? Primeramente, esta es una función compuesta. Una función compuesta donde lo tienes que derivar como una potencia. ¿Por qué una potencia? Porque está elevado a la 1 tercio. Entonces, para eso tú tienes que saber la derivada de una potencia, ¿no? ¿Qué es la derivada de una potencia? El exponente pasa adelante, o sea, 1 tercio pasa adelante. A la base es x menos 1 sobre x más 1
A la base, su exponente le restas 1. Pero, aparte de eso, tienes que derivar la base. Tienes que derivar la base. Ahí está, esa es la derivada de una potencia. El exponente bajó adelante, la base quedó ahí, le restaste 1 al exponente y derivates la base. Ahora, no es que haya quedado todo, ¿no? Me faltaría desarrollar esta partecita, ¿no? Y la derivada de esto, ¿qué es esto? Esta es una división. Una división. No es que vas a derivar derivada de x es 1 y derivada de x es 1. No. Esta es una división. Pues como es una división, yo tengo que derivar o aplicar la fórmula de la división, que es u por b menos u por b derivada entre b al cuadrado. Esta fórmula, ¿dónde la voy a aplicar? En esto. Entonces, continuemos. Entonces, la derivada va a quedar, aquí ha quedado x menos 1, x más 1, elevado a la 1/3, más este 3 lo puedo pasar adelante, 1/3, x menos 1 por x menos 1 sobre x más 1, 1/3 menos 1 sería, multiplicas acá, 1/3 menos 1 sería menos 2/3. A ver, Piero da Silva, no me rayes la pizarra porque te voy a sacar y te voy a desaprobar de frente, ¿eh? Déjame trabajar tranquilo. Disculpa, profe, sea loca mi celular. Ya viste, ya me desconcentraste, ya me olvidé todo lo que estaba explicando. Ya bueno, continuamos. Estamos trabajando en este lado. 1/3, x menos 1, x menos 1 sobre x más 1. Le resté 1 acá, me quedó 2/3. Me faltaría desarrollar esta parte de la división. Entonces aquí vamos a aplicar la división. ¿Qué dice la división? La división dice que derives el numerador, lo multipliques por el denominador, menos el numerador no lo derivas y derives el denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Desarrollamos acá en este lado derivada de este 0, derivada de x es 1. Entonces quedó solamente 1. ¿Dónde más hay derivada? Acá derivada de 1 es 0, derivada de esto es 1. Entonces nos va a quedar, vamos a desarrollar esto para no hacer mucho. Va a quedar x más 1 menos, acá simplemente es 1 por x menos 1, x menos 1 sobre x más 1 elevado al cuadrado. Desarrollando esto es x más 1 menos x, menos por menos más, se va, va a quedar 1 más 1, 2, x más 1 al cuadrado. Entonces nos ha quedado
nos ha quedado como resultado que la derivada va a ser igual a x menos 1, x más 1 elevado a la 1/3 más 1/3 x menos 1 por x menos 1 sobre x más 1 elevado a la menos 2/3 por 2 sobre x más 1 elevado al cuadrado. Vamos a ver si eso se puede simplificar. Esto va a quedar x menos 1 sobre x más 1 elevado a la 1/3 más este 2 puede multiplicar al 1, 2 por 1, 2, 2/3 x menos 1, esto puede pasar a dividir acá, x más 1 al cuadrado por x menos 1 sobre x más 1 elevado a la menos 2/3. Si vemos que esto está derivado, ¿no? Solamente faltaría simplificarlo y darle la respuesta, que en este caso es 3x más 5 sobre 3 sobre x más 1, raíz cúbica de x menos 1 sobre x más 1. Bueno, vamos a ver si sale así, ¿no? Simplificando. Aquí ya está derivado. A ver, continuemos. Entonces ahora solamente vamos a simplificar para darle simplemente cuestión de respuesta, ¿no? Puede ser que el libro esté mal también, ¿no? Entonces acá sería, como x menos 1 y x más 1 están elevados a 1/3, yo puedo trabajarlos de esta manera. X menos 1 a la 1/3 x más 1 elevado a la 1/3 más 2/3 de x menos 1 por x más 1 al cuadrado. Aquí también x menos 1 a la menos 2/3 y x más 1 a la menos 2/3. Estos dos los puedo multiplicar los exponentes, ¿no? Acá tiene exponente 1 y puedo sumarlo con esto. Acá exponente 2, con esto de acá menos 2/3. Vamos a ver qué nos queda. X menos 1 a la 1/3, x más 1 a la 1/3 más 2/3. Acá quedaría x menos 1. 1 menos 2/3 sería 1/3. Bueno, ahí puedes tú probarlo en tu calculadora. 1 menos 2/3, 1/3. X más 1. 2 menos 2/3, 2 por 3, 6, 4/3.
4 tercios. Muy bien. Ahora podemos sacar factor común. Entonces el factor común sería el término que se repite. Se repite x menos 1 a la 1 tercio. Y también acá podemos sacar el término x más 1 a la 1 tercio. Cuando se factoriza, tú factorizas el término con el menor exponente, ¿no? 1 tercio, saca solamente 1. Acá tengo 1 tercio y 4 tercios. ¿Quién es el menor? 1 tercio. Abro un paréntesis o un corchete. Aquí me queda 1. ¿Está bien? Porque esto de acá, no, todo esto que estoy señalando multiplicado por 1 me da el primer término. Más 2 tercios. Con esto me da lo que está arriba, pero abajo es 4 tercios. Y acá tengo 1 tercio, entonces quiere decir que acá debe estar x más 1, nada más, ¿no? 2 tercios multiplicado por este término me da el siguiente término. Cierro el paréntesis. Ahora sí voy a multiplicar. Que le pongo 1, extremos y medios, ¿no? Aquí va a quedar 1 por 3 por x más 1, 3x más 1. Más 2. Entre 3x más 1, ¿no? Desarrollando esto sería 3x, 3 por 1, 3 y 2, 5. ¿Está? Eso es lo que ha quedado en esa parte. Entonces, si queremos darle la forma, como es una multiplicación, nos va a quedar, en conclusión, 3x más 5 sobre 3x más 1, que multiplica a todo esto de acá, ¿no? Como ambos están elevados a la 1 tercio, yo puedo poner raíz cúbica de x menos 1 sobre x más 1. Y como ves, le dimos la forma que tenía como clave ese problema. Ahora, en conclusión, hemos hecho lo siguiente hoy día, ¿no? Como resumen de la clase de hoy día, hemos visto la fórmula de la potencia primeramente. Entonces la potencia, su derivada de la potencia es n u n menos 1 por la derivada de u. Ejemplo, si a mí me dicen derivar 5 o 5x elevado al cubo, yo digo, ¿quién es el u ahí? El u es 5x. ¿Quién es el n? El n es 3. Si aplico esta fórmula, sería, la fórmula me dice, el 3 va primero, pon tu 5x, al n quítale 1, y después que haces eso, deriva la base. Entonces acá me va a quedar 3, 5x, 3 menos 1, 2. Aquí yo debo saber por tabla
la tabla del 1 al 2, en este caso es la tabla de derivadas, que la derivada de x es 1, 5 por 1 5, simplemente me va a quedar 5. 5 por 3, 15. 5x al cuadrado. Si quiero simplificarlo, va a quedar 15 por 5 al cuadrado, 25. X al cuadrado. Si quiero multiplicas estos dos y quedaría un solo número, ¿no? Que sería 15 por 25. 5 por 5, 25. Va 2, 5 por 2, 10. 2, 2, 1 por 5, 5, 1 por 2, 2, 5, 7, 375. 375 x al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula de la potencia. Entonces, ¿qué más hemos visto? La fórmula de la división. Cuando yo tengo una división, su derivada es u por b menos u por b derivada entre b al cuadrado. Ejemplo, si a mí me dicen derivar x y seno de x, entonces el u sería acá, el u sería el x y el b sería el seno de x. Entonces yo derivo x, lo multiplico por el seno, menos el x no lo derivo y la derivo la función seno entre la función seno elevado al cuadrado. Derivada de x, yo sé que es 1, derivada del seno, yo sé que es el coseno. Me va a quedar 1 por seno menos x por coseno de x entre seno cuadrado de x. No voy a poner seno de x cuadrado, sino seno cuadrado de x. Esa es la división. Y por último hemos visto la fórmula, bueno, de la multiplicación. La multiplicación, su fórmula es derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Por ejemplo, si a mí me dicen derivar x por logaritmo natural de x. Es una multiplicación porque son dos funciones diferentes. Entonces, ¿qué me dice la regla? Deriva el primero, multiplícalo por el segundo, más el primero no lo derives y deriva el segundo. Derivada de x es 1. Derivada del logaritmo natural es 1 entre x. Tú lo puedes ver en tu tabla, debes tener tu tabla de derivadas. Entonces me va a quedar 1 por logaritmo, me da logaritmo de x, más x por 1 sobre x, ¿no? X por 1 sobre x se va, me da 1. Y eso serían las tres fórmulas que hemos visto hoy día o que hemos repasado con respecto a derivadas. Entonces, antes de finalizar la clase, ¿alguna pregunta a los que están participando? Hoy día no les he tomado oral, no, la próxima semana a los que están presentes les voy a comenzar a
tomar oral en forma voluntaria, no les voy a exigir que hagan en forma voluntaria y ahí voy anotando sus participaciones. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Listo, entonces si no tienen alguna pregunta, esta clase va a quedar grabada en el transcurso más seguro de mañana, porque el internet a veces es lento, la voy a subir para que ustedes la puedan repasar desde la plataforma de YouTube. Ahí también ven más problemas que he puesto de otros canales de YouTube explicados desde cero. Ahí también hay un enlace donde te explica acá algo de 30 o 40 problemas básicos de derivadas. Traten de verlo ya en su forma, Solo problemas básicos, ¿no, profesor? claro, problemas básicos, ¿no? A ustedes problemas básicos, ¿no? Básicos. ¿Ya? Ya, ok, muchas gracias, profesor. Ya, entonces ahí nos estamos quedando por hoy día. Eso sería todo, ¿ya? Sus notas, mientras que Ya, profesor. el sistema lo van a arreglar, ya me van a avisar y ya van a salir sus notas, eh, Ok, profesor. notas totales, ¿ya? Eso sería todo. Muchas gracias. Cuídese, profe. Cuídese, profe. Hasta luego. Cuídese, profe. Cuídense.